Hola, muy buenos días, tardes a todos los radioescuchas. Bienvenidos a este nuevo programa de conversaciones por la sustentabilidad. Mi nombre es Oscar Aldape y quiero darles la bienvenida si es la primera vez que nos escuchas aquí en imperfecto.com.mx, diagonal radio, o si vas a ver este video en YouTube. Si lo estás viendo ahí, pues también bienvenido y recuerda que cada jueves estamos con un nuevo episodio. Bueno, si te habrás dado cuenta, regularmente hacemos una especie de análisis, de crítica, de cosas por el estilo. Hoy trataré de evitarlo lo más posible y va a ser más bien, digámoslo así, informativo. Espero que sí, de mucho aprendizaje para ti que estás el día de hoy escuchándonos o viéndonos, porque vamos a hablar de vocabulario ambiental. Algunas palabras que elegí porque o son muy usadas o al parecer observamos que de pronto no es bien aplicado el término en la cotidianidad. Incluso ahí voy a pecar de lo que acabo de decir hace un momento que iba a evitar el día de hoy, pero sí también algunos términos que se han empezado a utilizar que ya son válidos. Sin embargo, el origen etimológico o el significado más profundo, digamos, está un poco desalineado del sentido que sí que se le da hoy en día. Entonces nos vamos a meter por ahí y pues básicamente me voy a basar en dos fuentes. Un escrito, un artículo de opinión que personalmente escribí, si no me falla, en 2018, me parece que fue que lo escribí. Por ahí lo puedes encontrar en mi LinkedIn, que así me encuentras tal cual, Oscar Aldape. Así estoy ahí en LinkedIn. Si ahí quieres seguir, ahí mismo compartimos información o links de este mismo programa y pues eventualmente de algunos otros temas en un poco más de formalidad, digamos, pues o incluso comentando algunas de las cosas que van saliendo ahí en LinkedIn. La característica de esta red pues es un poco más de seriedad, de profesionalismo, cosas así. Entonces encontrarás eso por ahí. Y el otro, el que es en el que principalmente me voy a basar, es en el Diccionario Especializado en Desarrollo Sustentable y Derecho Ambiental, siglas, acrónimos y conceptos. Esta es una publicación de 2017 del doctor Francisco Jalomo Aguirre con Rosalina Mariscal Flores. Este documento pues está interesante, precisamente plantea muchos de los términos o recopila muchos de los términos de las siglas que suelen ocuparse en el mundo académico, empresarial, pues sí, científico, institucional, claro, de este mundo de sustentabilidad, medio ambiente, temas cercanos, pues todo lo concentra ahí. Entonces, es una fuente de información muy práctica y pues aquí también te digo, de ahí retomo pues, la mayoría de esto. Hoy va a ser básicamente informativo, te voy a ir casi leyendo textualmente diferentes términos. Quédate todo el programa porque hoy estrenamos la sección de El Día de. Esta sección se va a tratar de que vamos a ir prestándole atención a las efemérides del tema ambiental muy cercano a ello. También vamos seguramente a entrar por ahí a cosas que tienen que ver con derechos humanos. Entonces, porque bueno, al final de cuentas todo esto suma y llega a ser requisito casi dentro de toda la conceptualización que te he estado compartiendo en estos 10 programas anteriores, esa conceptualización de la sustentabilidad. Entonces todo eso se engloba ahí y el día D pues va a ser que te vamos a mencionar durante esa semana que corresponde a nuestro programa, pues cuáles son los días, cuáles son las conmemoraciones, celebraciones que se están teniendo en esos días y un breviario sobre el tema que trate de ese día de hoy. Vamos a abordar brevemente 2 días de, a lo mejor ya tendrás idea de alguno de ellos, pero no te vayas, quédate hasta hacia el final de este programa. Vámonos entonces a arrancar con estos términos que te había comentado, que a lo mejor varios de ellos los utilizas y pues sería buena idea escucharlos y ver cuáles de ellos aplicas más seguido, cuál a lo mejor y no conocías, elegidos que tres que sonaban un poquito raros, es decir, no muy utilizados. Lo voy a ir seccionando. El primero de ellos, el primer grupo, digamos, está más estrechamente ligado con los humanos. Al final de cuentas, todos los términos están ligados con los humanos. Para empezar, pues hemos sido quienes los creamos esas palabras, y que es la calidad óptima de vida, que muchas veces programas, propuestas, inversiones, etcétera, van por la calidad de vida. Pues la calidad óptima de vida, de acuerdo con este diccionario, es la disposición de las variables culturales que condicionan directa o indirectamente la vida humana, compatibilizada con el mantenimiento de la organización ecológica más conveniente. Entonces, si recuerdas los que habíamos mencionado, los famosos 3 pilares que
haciendo ahí nuestro análisis, decíamos que como 3 pilares, pues tenemos ahí nuestros asegúnes y hay una propuesta de otra conceptualización, pero aún así esos 3 términos sí están presentes, que son la parte económica, la parte social y la parte ambiental, ecológica, naturaleza, etcétera. Y si ves en esta definición, ahí en variables culturales, pues está sobre todo la parte social y el mantenimiento de la organización ecológica más conveniente. Pues ahí directamente está la parte de ese entorno que sea el más conveniente para el desarrollo de ese grupo de personas. Por eso es que la sustentabilidad la dirigimos o la queremos conceptualizar así como, o sea, que no tiene que ver solamente con la parte ambiental, solamente con la naturaleza, sino con todo ese gran cúmulo de variables que van a precisamente mejorar la calidad o brindar una calidad óptima de vida a ese grupo de seres humanos de acuerdo a lo que también ellos lo consideren como tal, más las condiciones que requiera como organismo vivo, individual y como grupo, pues para lograr mantener su vida y en una calidad óptima. Consumo responsable, a ver qué tanto es así para ti, para todos los que nos están escuchando. Es el uso, adquisición y aprovechamiento de productos o servicios basados en el reconocimiento de las condiciones laborales, sociales, económicas, culturales, naturales y éticas que buscan una justa y equitativa distribución de la riqueza. Te había dicho al inicio, voy a tratar de evitar el análisis, solamente quiero, bueno, y aquí no quiero hacer análisis ni juicio, sino solamente poner los ejemplos de, bueno, que esta adquisición o uso sea con base en las condiciones que tenemos todos, es decir, no podemos estrenar un iPhone cada año si nuestras condiciones laborales económicas no nos lo permiten, pero además también en estas condiciones naturales, éticas, de tu entorno, no puedes desechar un iPhone si las condiciones incluso de tecnología, de procesos o de la economía que suele ser lineal y no circular, pues no permite que esos desechos que para ti tú lo vas a desechar o te vas a deshacer de ese producto, pues tenga una utilidad continua aún después de que tú ya no se la des. Costo económico medioambiental es otro término y esto significa que, bueno, por su definición es que es el valor económico de los efectos negativos que una actividad productiva ocasiona en el medio ambiente. Y si alguna vez tú has escuchado la palabra externalidad, precisamente una externalidad es cuando a un producto, por ejemplo, a una botella de agua que te cuesta en algunas ocasiones 3 pesos, 2 pesos, créemelo, si las hay una externalidad, hay un costo por ahí que no está asumiéndose al adquirir ese producto, porque 2 pesos, imagínate, la extracción, tan solo el consumo de energía, de la que haya sido eléctrica, a base de petróleo, de lo que sea, para extraer el agua de donde haya sido. Así haya estado superficial, se requirió cierta energía para extraerla, purificarla, se supone que es purificada, producir la botella, extraer los materiales previamente para producir esa botella, toda la energía que se consumió ahí, el traslado, el pagarle a las personas que la produjeron, que la trasladaron, incluso la ganancia que le queda al de la tienda. Entonces imagínate todo ese mundo de pasos y de personas en las que de esos 3 pesos de tu botella de agua le tienen que quedar algunos centavos. Quiere decir que hay unas externalidades que no están siendo incluidas en ese precio. Parte de esos costos podría ser el costo económico medioambiental, el valor de los efectos negativos de todo el proceso de producción, traslado, comercialización de esa botellita de agua y así de cualquier otro producto. Vámonos con un tema un poco central, ecología. A partir de la década de los 60, este término comenzó a ser parte del vocabulario popular gracias a la novela Silent Spring de la autora Rachel Carson. Esta ciencia tuvo su origen en la historia natural y algunos la consideran como una rama de la biología. La ecología es transdisciplinaria, a la vez que interdisciplinaria, mientras que para Shekel es la ciencia del hábitat, para Margalef es la ciencia del estudio de los ecosistemas, y para Grove es la ciencia del lugar donde se vive. Otros la definen como aquella ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos y en sus distintos niveles de organización y las interrelaciones entre ellos y con el medio que los rodea. Puede subdividirse en diversas especialidades como ecología humana, ecología vegetal, ecología animal, entre otras. Con esto que te acabo de decir, en lo que coinciden todas estas definiciones es que es una ciencia. De hecho, si recordarás de algunas clases desde primaria que se pudiera haber abordado este tema, la palabra viene de ecos y logos. De ecos
que es casa, su traducción casi literal es casa, y logos, pues el estudio de. Entonces, el famoso estudio o tratado de la casa, del lugar donde se vive. Aquí, pues, he usado la casa como, pues, todo ese entorno, no precisamente una casa así de techo, paredes, etcétera, sino ese entorno en el que vives. Entonces, un poco extendido y aunado a todas estas definiciones, pues es el estudio, el análisis de todo ese entorno en el que vives, cómo es la interacción de los objetos, de los elementos físicos, también de los elementos de los seres vivos que viven en ese entorno, que se desarrollan ahí, y cómo es todo, entonces toda esa interacción, interrelaciones, interdependencias, codependencias, etcétera. Por lo tanto, pues por ahí pudiera ser que sí y que no esta frase de cuidemos la ecología. No sé si la has escuchado o la has utilizado, porque si nos vamos un poco más literales, cuidar la ecología es cuidar la ciencia, cuidar a la ciencia, cuidar a esa ciencia o a esa disciplina que se encarga del estudio de la casa, del entorno en el que vives. Algo equivalente como decir cuidar las matemáticas, cuidar la física, no el físico, sino la física, la ciencia de la física. Entonces, digo, si nos vamos muy literal, pues como que pondría ahí una alerta de qué tan bien aplicada o qué tan congruente con lo que pretendemos decir es esta frase. Vámonos a otro término que es la huella ecológica. Es la superficie necesaria, tanto terrestre como marina, que se requiere para producir los alimentos y las otras materias primas que requerimos, así como para absorber nuestros desechos, generar la energía que consumimos y proveer el espacio para caminos, edificios y otro tipo de infraestructura. Sí, entonces este término es muy posible que sí lo hayas escuchado mucho, que en el sentido que te dicen, disminuye tu huella, o a donde vayas no dejes huella. Eso es un dato en número de hectáreas que se requieren dentro de nuestro planeta para sostener el modo de vida que llevas actualmente o que lleva un grupo representativo de una ciudad, de un país, etcétera. La huella hídrica individual es prácticamente lo mismo, pero, o como la misma conceptualización, pero trasladado a volumen de agua utilizado para producir los bienes y servicios que una persona consume. Entonces se puede tener huella ecológica, huella hídrica, huella de carbono, medio ambiente. Vamos con la definición de este diccionario y es el conjunto de fenómenos, factores y elementos antrópicos y no antrópicos, físicos, químicos, naturales, sociales, culturales y económicos que forman un sistema interactuando entre sí en un espacio y tiempo determinados con el individuo y con la sociedad. Entonces, si vamos aquí, porque esta es un término muy relevante, pero además que tiende mucho a darnos un sesgo en el sentido de que dicen medio ambiente, eso es para ambientalistas, medio ambiente tiene que ver únicamente con plantas, agua, no tirar basura, etcétera, lo mismo que más o menos el mismo rollo que he hablado para sustentabilidad, y no, el medio ambiente es un poco más amplio. Ahorita voy a abordar un poquito más de eso, porque te voy a leer algunas dos párrafos precisamente de ese artículo que mencionaba al inicio que escribí en 2018. En español no lo podemos analizar como una simple traducción del inglés environmental. Para los hispanohablantes, el término es un compuesto de dos conceptos, medio y ambiente. Aunque para algunos estos son sinónimos y por lo tanto se convertirían en pleonasmos, es un concepto integral que considero que se justifica plenamente en el uso simultáneo de ambas palabras. ¿Cuál es la definición de medio? De acuerdo al diccionario de la RAE, espacio físico en que se desarrolla un fenómeno determinado. Entonces, esto es así algo inerte, un espacio físico, un medio, es como un recipiente. Por ejemplo, un medio de comunicación, bueno, ¿a través de qué vas a llevar un mensaje? Medio de transporte, ¿en qué objeto, en qué vehículo te vas a transportar o vas a transportar unas materiales, etcétera? Entonces, el medio es como un recipiente, un contenedor, ese espacio físico inerte. Ahora, ambiente, que rodea algo o a alguien como elemento de su entorno, conjunto de condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etcétera, de un lugar, una colectividad o una época. Estas definiciones son de la RAE. Entonces, ambiente, recuerda, por ejemplo, habrás dicho también o escuchado, oye, qué buen ambiente hay en esta fiesta, o qué ambiente tan pesado, qué ambiente tan aburrido. Entonces, si te fijas, utilizamos la palabra así solita, ambiente, para referirnos como a esa energía que se siente en ese espacio, esas condiciones que no son a lo mejor palpables, pero que las percibimos y que muchas veces determinan conductas, reacciones, etcétera. Entonces, por eso es que aquí en este artículo hablaba de que
para nosotros hispanohablantes, la conjunción de esas dos palabras, medio y ambiente, conceptualiza de manera amplia y profunda lo que es ese medio ambiente. Entonces, ese entorno, ese envase condicionado o enriquecido, modificado por esa energía, por ese cúmulo de interacciones de todos los elementos que hay dentro de ese contenedor y que nos dan como resultado un estatus determinado en el cual podemos desarrollar o no cierta actividad, lograr, como el primer concepto, una calidad óptima de vida o no. Además, el medio ambiente, además de ser un espacio físico, también incluye la serie de elementos, factores, actores, y sobre todo las interrelaciones que ocurren en un momento o periodo dado. Otro término, servicios ambientales. Todos aquellos beneficios que obtenemos de la naturaleza, sean estos materiales, imperceptibles o perceptibles. Todo servicio, así como una empresa te brinda un servicio, aquí todo lo que el medio ambiente en su conjunto te brinda es un servicio ambiental. Recursos naturales. Cualquier elemento natural que pueda significar algún provecho para las poblaciones humanas, quienes agregan un valor económico a lo natural. Dependiendo de su capacidad de regeneración, se clasifican en renovables o no renovables. Entre los renovables encontramos a los animales y las plantas. Entre los no renovables podemos agrupar los minerales, el agua y el aire. Vale mencionar que los recursos naturales no renovables son materias que una vez consumidas no pueden ser regeneradas durante un periodo significativamente corto para los seres humanos, equivalente a 100 años. Entonces, por eso se clasifican como no renovables, porque aunque sí pudiesen renovarse, por ejemplo, el petróleo en miles de años, pues eso no nos alcanza a los seres humanos la vida para eso. Mientras tanto, escríbenos, recuerda que por aquí abajo en la misma página de imperfecto.com.mx está un globito dorado donde puedes empezar a compartirnos, a escribirnos, pues de lo que quieras platicar, a lo mejor sobre algunos de las palabras que hemos mencionado el día de hoy. Quizás tú conozcas o tengas una percepción distinta de alguno de esos términos. Cuéntanos si alguno de esos has identificado que lo usas mucho y lo usas de manera apropiada o quizás no tanto. Entonces, por ahí escríbenos. También recuerda, puedes hacerlo al WhatsApp de Imperfecto, que es el 55 65 83 97 60. Y de paso, pues agréganos ahí en tu comentario de dónde nos estás escuchando. Y bueno, pues nuevamente te doy la bienvenida a Conversaciones por la Sustentabilidad. Y yo soy Oscar Aldape. Recuerda que pues soy el que ha estado aquí dando voz a este programa de conversaciones donde estamos buscando vincular diversos temas con la sustentabilidad, pero a la vez también esclarecer, ir esclareciendo algunas de las dudas que van haciendo de toda esta difusión que ocasionalmente, no solo en este tema, sino en muchos otros, pues se va haciendo un tanto dispersa, difusa, confusa, a veces hasta incierta. Entonces, precisamente por eso el día de hoy fue que pensé en compartirte este episodio donde estamos revisando algunos de los términos más usados y solo alguno que otro que te será quizás un poco más extraño, pero para que tengas un poco más claro, si tú incluso hagas un autoanálisis de cómo estás utilizando tú esa terminología, si consideras que de manera apropiada, porque también tendrá, además de lo que yo te diga aquí, pues tendrá mucho que ver el contexto en el que las estés utilizando y lo más importante, lo que quieres decir, si realmente es lo que reúne, implica estos términos que estamos aquí comentando. Y también, ¿por qué no? Compártenos cuáles son otros que te interesaría conocer y sobre todo que te interesaría profundizar. Te invito aquí también muy especialmente a que vayas a nuestras redes en Instagram y Facebook. Nos encuentras como Por la Sustentabilidad o bien por correo electrónico a estrategas@porlasustentabilidad.com.mx, que ahí nos compartas qué término o qué concepto, qué idea, incluso qué corriente ideológica, es más, lo que quieras que profundicemos y que busquemos a lo mejor algún invitado para profundizar en esos temas, para analizarlo, para que te lo compartamos de una manera más digerida, más puntual. Y también, ¿por qué no? ¿Qué tema que aparentemente no tiene nada que ver con sustentabilidad, pero que tú tienes esa espinita que a lo mejor se vincula mucho o tiene mucho potencial para que si los interconectamos, pues generemos cosas grandiosas? Entonces, todo esto nos lo puedes compartir ahí en nuestras redes sociales, también escribirlo aquí en Imperfecto. Recuerda que también está en nuestro canal de YouTube, donde podrás ver posteriormente este episodio y todos los episodios anteriores que hemos transmitido aquí en Imperfecto ya están en nuestro canal de YouTube. Ahí en el buscador pones como Conversaciones, el final es EXS, Conversaciones por la Sustentabilidad, y te debe de aparecer en
en Google. Si no lo encuentras, no te preocupes, igual contáctanos, escríbenos y te mandamos directamente el link para que pues tengas más contexto de toda esta historia que se va tramando aquí en Conversaciones por la Sustentabilidad, donde además te decía desde un inicio, hoy estrenamos la sección de El Día de, y vamos a hablar de el Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos. Ambos sí ya pasaron. El primero de ellos fue el 5 de junio, el sábado anterior, y también, y el Día Mundial de los Océanos, que fue hace 2 días, el 8 de junio. En un momento te voy a comentar más sobre ellos. Antes quiero compartirte 2 conceptos más. Bueno, van a ser todavía varios, pero 2 que están así un poco aleatorios y que podrían, espero, sean de tu interés. Uno de ellos es acuífero. Muchas veces escuchamos que no tiremos, por ejemplo, las baterías en la basura porque contaminan, porque una sola gota de ácido puede contaminar millones de litros dentro del acuífero. O también que no vaciemos aceites, mucho menos aceites minerales, los de los vehículos, cosas así, en el baño, en la taza del baño, en el retrete, en el drenaje, porque contamina el manto acuífero. Entonces, un acuífero es una formación geológica de la corteza terrestre de material permeable y poroso, esta es la parte más importante, susceptible de almacenar agua de manera dinámica mediante absorción, infiltración, afluencia o condensación. Si eres mexicano o alguna vez has visitado México o quizás te despierta la curiosidad visitar México porque has escuchado, por ejemplo, sobre los cenotes en la península de Yucatán. Bueno, ahí es una manera más palpable y accesible de darnos una idea de cómo es un acuífero cuando te metes en estas cavernas subterráneas que están en su mayoría totalmente cubiertas de agua. Pues podemos ver, o incluso lo podrás ver si te has metido ese fue el nombre aquí donde vemos las estalactitas, las estalagmitas. Discúlpame, te lo debo, pero bueno, básicamente una cueva. Podrás ver que en algunos de los casos que las paredes de esa cueva se sienten húmedas. Bueno, este es uno de estos procesos y en los cenotes pues puedes ver incluso que el agua corre, que fluye. Entonces todos estos son ejemplos de procesos que ocurren dentro de un acuífero o por debajo del manto acuífero. Otra palabra y que ahorita la mencioné y que es muy, muy usada, esa creo que pues prácticamente todos tenemos muy buena noción de lo que significa, pero te quiero leer la definición en este diccionario, que es la contaminación. Es una palabra que proviene del latín contaminare, que significa manchar. Constituye un cambio perjudicial en las características químicas, físicas o biológicas de un medio ambiente determinado, por lo que afecta o puede afectar la vida de los organismos que ahí habitan, causando deterioro o desequilibrio de los componentes habituales por la presencia de sustancias exógenas en los sistemas naturales, agroecosistemas o ecosistemas humanos, entre otros, lo cual ocasiona alteraciones en su estructura y funcionamiento. La contaminación puede ser de diversos tipos, según el tipo de contaminantes, nivel, características y alcances. Y presta mucha atención aquí porque es muy fácil pensar en contaminación únicamente pensando en sustancias químicas, en basura, cosas por el estilo, pero hay muchas otras. Y pueden ser contaminación atmosférica, acuática, del suelo, a nivel local, regional, global, transfronteriza, contaminación espacial, bacteriana, alimentaria, electromagnética, industrial, alimentaria, química, radiactiva, térmica, sonora, lumínica, visual, pasajística, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de continuar, te quiero recordar que pues todos estos términos los estamos leyendo y un poquito comentando a partir del Diccionario Especializado en Desarrollo Sustentable y Derecho Ambiental, siglas, acrónimos y conceptos, que fue publicado en 2017 de los autores Francisco Jalomo Aguirre y Rosalinda Mariscal Flores. Ahora sí, vámonos al gran estreno de la sección El Día de. Y el día de hoy te comparto sobre el Día Mundial del Medio Ambiente, que esto fue el pasado 5 de junio, se conmemora cada año en esa misma fecha, y esto desde 1974, que fue cuando se declaró el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente por Naciones Unidas. Espero no me castiguen y como decía, no los termine aburriendo. Hoy voy a leer mucho porque también te quiero leer una parte para darte un poquito de contextualización sobre el Día Mundial del Medio Ambiente, la relevancia que tuvo en su momento y la relevancia que tiene el día de hoy. Quiero leerte este extracto que obtuve del sitio ahí te va mis panguis, World Environmental Day.global. Así lo encuentras también si quieres entrar y leer, enterarte un poco más sobre
este Día Mundial del Medio Ambiente y va textual. Durante demasiado tiempo hemos estado explotando y destruyendo los ecosistemas de nuestro planeta. Cada 3 segundos el mundo pierde suficiente superficie de bosque como para cubrir un campo de fútbol y tan solo en el último siglo hemos destruido la mitad de nuestros humedales. Hasta 50% de nuestros arrecifes de coral ya se han perdido y para 2050 hasta el 90% de ellos podrían perderse también, incluso si el calentamiento global se limita a un aumento de 1.5 grados centígrados. Esto de 1.5 grados centígrados, recuerda que es el umbral que se está proyectando en el Pacto Mundial para que, pues más bien que no sobrepasáramos ese aumento de 1.5 grados, que es donde se vuelve catastrófico. Continúo textual. Restaurar los ecosistemas significa prevenir, detener y revertir este daño, a pesar de explotar la naturaleza, pasar de explotar la naturaleza a curarla, lo que en otros términos, en otras líneas, se le llama regeneración. Este Día Mundial del Medio Ambiente marcará el inicio del Decenio de las Naciones Unidas sobre la restauración de ecosistemas, una misión global para revivir miles de millones de hectáreas desde bosques hasta tierras de cultivo, desde la cima de las montañas hasta las profundidades del mar. Solo con ecosistemas saludables podemos mejorar los medios de vida de las personas, contrarrestar el cambio climático y detener el colapso de la biodiversidad. Y de hecho aquí abro un paréntesis para recordarte esta acción comunitaria que te he mencionado en varios programas antes, que si estás aquí en Querétaro, puedes ir directamente, puedes apoyar directamente, pero si no estás en Querétaro, bueno, puedes trasladarte, por supuesto, pero también puedes hacerlo a distancia, apoyar en esta mega reforestación comunitaria que se estará haciendo el 26 y 27 en Amialco, Querétaro. Son 2 sitios, se trabajará uno de los sitios cada día. Ambas suman arriba de las 40 hectáreas, que es la meta. Obviamente, si no se logran reforestar en esta jornada, este 26 y 27 de junio, pues seguirá siendo paulatinamente, porque es un proyecto que está desde su inicio diseñado para que no sea solamente una jornada, sino que sea un proceso continuo, bien monitoreado, bien medido, cuantificado, evaluado todo el impacto que se esté haciendo, no solamente la parte como tal de la reforestación, sino también el impacto social. Ahorita no tengo el dato exacto, yo me quedé en los 300 voluntarios y ya están registrados para ese día, más los que no se han registrado pero van a llegar, y más ustedes que me están escuchando y que se van a registrar a partir de hoy. Y les decía, es un proyecto integral porque además ya está habiendo actividades dentro de en este sitio aquí en Querétaro que se llama Zona Viva. Ahí se están también recibiendo voluntariado entre semana para estar trasplantando toda la planta que se ha recibido donada, para trasplantarla a bolsas que reúnan las condiciones tanto de espacio para enraizamiento como su practicidad para ser trasladada el día de la reforestación. Y parte de este proyecto también está la creación de un vivero comunitario, que en él lo que se prevé es que se esté produciendo toda la planta con las especies de la región, al menos de la zona del estado de Querétaro, y estará predestinada para los proyectos de reforestación de este grupo de colectivos, pero también de acuerdo a las posibilidades, a las intenciones y al diseño de otros proyectos, de otros colectivos, pues que eventualmente se les pueda hacer donaciones de esta planta. Por eso es que te decía que aunque estés lejos, pues puedes aportar de manera monetaria para la construcción de este vivero, para la adquisición de insumos, de herramientas, etcétera. Escríbenos en los mismos medios que te comenté, y te mando toda la información de esta voluntariado y de estas jornadas de reforestación. Esto todavía no se termina la sección del día D, porque ahora te voy a comentar sobre el Día Mundial de los Océanos. Se celebra el 8 de junio, cada 8 de junio. Esto se declaró el Día de los Océanos, todavía no mundial, sino el Día de los Océanos se declaró por primera vez el 8 de junio de 1992 en Río de Janeiro, durante un evento que se hizo paralelo, un foro global que se hizo paralelo a la Conferencia de Naciones Unidas de Río del 92. Y en 2008, la Asamblea General de Naciones Unidas pues decidió ahora decretarlo como el Día Mundial, ahora sí mundial, de los océanos. Naciones Unidas dice que el océano produce al menos el 50% del oxígeno del planeta, alberga la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra y es la principal fuente de proteínas para más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Además, el océano es clave para la economía, ya que se estima que para 2030
habrá en torno a 40 millones de trabajadores en todo el sector relacionado con los océanos. Los océanos también absorben alrededor del 30% del dióxido de carbono producido por los humanos, amortiguando así pues, los impactos del calentamiento global. La parte triste, no tan positiva de toda esta magnificencia del océano y de lo que nos provee, pues es que más del 90% de las especies marítimas han mermado sus poblaciones principalmente por la pesca, y el 50% de los arrecifes del coral han sido destruidos. Recuerda, hace un momento te comentaba el dato también que se proyecta que para el 2050 podría ser el 90% de los arrecifes de coral, siendo una pieza fundamental en el dinamismo de la propia agua como tal dentro de los océanos, pero también de la generación de nutrientes, de la limpieza del agua, pues sí, fuente de alimento de muchas especies que a su vez, pues bueno, sigue toda la cadena trófica. Si recuerdas que hemos mencionado y habrás escuchado por otros medios también los Objetivos de Desarrollo Sostenible igualmente de Naciones Unidas, pues precisamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 trata sobre conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. Si te echas un clavado, ahí podrás encontrar para este objetivo, pues cuáles son las metas que se tenían para los primeros años y, por supuesto, para el 2030, en esta Agenda 2030, cuáles podrían corresponder más desde la trinchera, desde las empresas, desde el gobierno, desde los ciudadanos. Cuéntanos también si te gustaría que hiciéramos algún episodio, especial sobre los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si tienes el interés particular en alguno de ellos. Y con esto cerramos esta sección del día D, con esto que te he compartido del Día Mundial de los Océanos y el Día Mundial del Medio Ambiente. Y vámonos con un tema para darte más de estos términos que hemos estado mencionando. Vámonos con uno que tiene que ver con uno que a su vez pronuncié ahorita que te estaba hablando del Día Mundial de los Océanos, y vamos con el clima. El clima, porque, bueno, le llamamos incluso clima al aparato que enfría la masa de aire dentro de nuestras habitaciones, o a veces decimos, hoy el clima está muy raro, hoy el clima está feo, hoy el clima está lluvioso, y déjame te digo la definición de clima: conjunto de fenómenos meteorológicos que acontecen en un espacio geográfico concreto a lo largo de un periodo de tiempo suficientemente representativo. Esto de suficientemente representativo para los científicos, pues suele ser de un periodo de 30 años. Si lo decimos muy simple, es el promedio de las condiciones atmosféricas durante un periodo de 30 años para un determinado espacio. Entonces, cuando decimos que hoy el clima está caliente, está frío, pues estamos en cierto error. El término apropiado para eso es estado meteorológico o el estado del tiempo. Esos dos términos son más apropiados para referirnos a esto, pero pues sí, se escucha se escucha un poco, pues no sé, hasta rebuscado en una conversación coloquial, pues como que te vas a ver raro diciendo el estado atmosférico en estos momentos es lluvioso. En cambio climático, quiero hacerte la diferenciación entre cambio climático y calentamiento global. A veces de manera coloquial podríamos estar utilizándolos como sinónimos, pero en realidad son muy distintos. El cambio climático son las alteraciones de los ciclos climáticos naturales del planeta debido a causas naturales y por efecto de la actividad humana. Te resalto esto: debido a causas naturales puede ocurrir cambio climático y también por efecto de la actividad humana. Esto es lo que es, en términos también de la Academia de la Ciencia, es el cambio climático de origen antropogénico, o sea, generado por la actividad humana, o de origen natural, propiciado por condiciones naturales. Ok, continúo. Especialmente las emisiones masivas de dióxido de carbono a la atmósfera provocadas por las actividades industriales intensivas y la quema masiva de combustibles fósiles. Trae principalmente una modificación del régimen de temperaturas, precipitación y nubosidad respecto al historial climático a una escala local, regional o global, lo cual genera cambios drásticos en el nivel del mar, corrimientos en las fronteras fitogeográficas, entre otros fenómenos. Es decir, el cambio climático es que se sale de ese promedio, de ese rango apropiado de estas variables meteorológicas, de lo que estadísticamente ha ocurrido en ese periodo suficientemente representativo que te decía suele considerarse de 30 años. O sea, observa, en el cambio climático estamos hablando de todas las variables: temperaturas, precipitación, nubosidad, entre otras. Pero el calentamiento global es el aumento de la temperatura del planeta producto de la intensa actividad humana que ha sucedido sobre todo en los últimos 100 años. Puede modificar la composición de los pisos térmicos, alterar las estaciones de lluvia y aumentar el nivel del mar,
como consecuencia de la alta concentración de una serie de gases en la atmósfera, donde el dióxido de carbono es el principal. Entonces, podríamos arriesgarnos a decir que el cambio climático puede ser una consecuencia del calentamiento global, o por lo menos el calentamiento global podría ser uno de los factores muy relevantes que propician el cambio climático. Vámonos a otro temita que es muy sonado, residuos. Y vamos a empezar con el término de basura, que son aquellos desechos o desperdicios resultados del ciclo de producción y consumo. Se refiere por lo general a la materia que no es reutilizable o reciclable, la cual afecta y daña el paisaje, contaminando puntual o genéricamente los recursos naturales, ecosistemas y la biosfera. Vamos a diferenciar de cuáles residuos. Es todo aquel remanente generado en las actividades domésticas, industriales, de prestación de servicios del uso y manejo de productos de consumo. Se clasifican básicamente en orgánicos, que resultan de alimentos, y los inorgánicos como papel, cartón, cuando ya tienen algunas otras sustancias implícitas, tela, plástico, entre otros materiales, y los residuos sanitarios. Entonces, habrás escuchado por ahí la frase que no es basura hasta que los mezclas. O sea, de todo obtenemos residuos, pero esos residuos no son precisamente basura. Y me voy a ir a una parte que sí es bastante confusa, incluso empresas que promueven estas actividades, pues desafortunadamente aplican mal el concepto y a veces podría ser por desconocimiento, por confusión, pero otras veces también se debe a que es un término pues muy, pues que vende mercadológicamente, ya está demasiado difundido, y es el término de reciclaje. Y los quiero sacar aquí porque la mayoría de las veces que decimos que estamos reciclando, no estamos reciclando. Entonces, reciclar es la acción mediante la cual se transforma un objeto que ya cumplió una función inicial. La palabra clave aquí es transformar. El reciclaje consiste en convertir materiales ya utilizados en materias primas para fabricar nuevos productos, proceso mediante el cual se vuelven a utilizar las materias de desecho, las cuales son transformadas en nuevos productos, procedimiento que permite transformar un residuo en una materia prima para elaborar otro objeto de utilidad para el ser humano. Te voy a leer esta parte de ese artículo que escribí de 2018, reciclar. Esta es una palabra compuesta del prefijo re y la palabra ciclo. Como sabemos, todos los productos generados por los seres humanos y algunos de la naturaleza, bueno, todos los de la naturaleza tienen ciclos de producción, ciclos de vida. Ante el consumismo, pues estos ciclos, sobre todo los naturales y los del consumo rápido, pues estos ciclos se están volviendo cada vez más cortos. Para que un material se considere reciclado, es necesario que pase a través de distintos procesos que permiten restituir su valor económico, siempre y cuando esta restitución favorezca un ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos. Esto que te acabo de leer está escrito en piedra en la fracción 26 del artículo 5 de la Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en México, publicada en 2015. Entonces, en un sentido práctico y si quieres no tan estricto, reciclar significa darle a los objetos o materiales un nuevo ciclo productivo o de vida, una nueva función, de tal manera que cuando separas tu basura, no solamente giras, comprimes esa botella PET, recuerda, dale la vuelta. Eso no es reciclar. Cuando utilizas una hoja de papel por el otro lado que no ha sido impreso, eso no es reciclar. Desde luego que todas estas actividades, acciones que te acabo de mencionar, estas y muchas otras, pues son muy importantes para reducir la generación, sobre todo de basura, y también en lo posible reducir la generación de residuos. Varios de estos términos pues pueden ser reutilizar o pueden ser, como ya mencioné, reducir, pero reciclar no estamos llegando a ese término, a esos niveles en la mayoría de los casos. Ahí te va, reducir. Representa tan solo una de las denominadas 3 R's y consiste en compactar o minimizar el tamaño o la cantidad de lo desechado. Recuperación, acción de utilizar materiales provenientes de los residuos y desechos sólidos con características y condiciones que permiten su uso posterior con fines diversos. O sea, cuando usas una hoja por el otro lado que no ha sido impreso, estás recuperando y ahí te va la de reutilizar. Cuando se puede volver a utilizar un elemento sin cambiar su naturaleza original, pero para otro fin, dando con ello un segundo uso a un objeto. Usar un producto o material varias veces sin que necesariamente
pase por un tratamiento energético de alto nivel equivale a un reciclaje directo. Por ejemplo, rellenar envases retornables, la utilización de pallets de madera en el transporte, etcétera. Eso es una reutilización. Básicamente es tu ropa, la usas, la lavas y la reutilizas. Así, si tienes un botecito, yo qué sé, de yogur, te comiste el yogur y ahora ese botecito lo utilizas como maceta, eso es reutilización, no es reciclaje. Si ya te van cayendo algunos 20 o incluso te van surgiendo más dudas, pues nuevamente, escríbenos y buscamos resolverlas. Si es alguna duda muy específica, pues de manera directa te respondemos, y si no, pues iremos buscando cuál es el medio más apropiado si esta duda pudiera ser de manera general, que a lo mejor la tuvieran otros de nuestros radioescuchas y seguidores por la sustentabilidad. Vamos con el último grupo de términos, y esto tiene que ver con los bosques, porque también bosque, cuando hablamos de bosque, normalmente nos vamos con la finta, a nuestra mente llega la imagen de un bosque, o sea, un grupo de pinos, y curiosamente casi siempre es de pinos, como que esa es la imagen que desde niños nos decían: dibuja un bosque, dibuja un árbol, y hacíamos la forma de un pino. Pero bosque es el conjunto de árboles, arbustos, herbáceas y otros organismos que viven en comunidad. Tienen como beneficios mantener el régimen de las lluvias, regular el clima, servir de refugio a los animales silvestres y funcionar como fuentes de alimento y medicinas para los seres vivos. Entonces, el bosque puede estar compuesto no solamente de pinos y no solamente de árboles. Puede haber pues muchas especies que son arbustivas. Las selvas también forman a su vez, o sea, también es un bosque, aunque más en específico y de manera técnica se les denomine selvas por ciertas características, pero al ser esta agrupación de individuos vegetales o de individuos de flora, entonces eso los convierte en bosques. El enemigo de los bosques, deforestación. Bueno, no es el enemigo, pero es la acción más amenazante para los bosques. La deforestación es la eliminación de la cobertura vegetal de la tierra con fines agrícolas, pecuarios, urbanos o industriales. Sí, si compraste casa de estos conjuntos habitacionales donde muy posiblemente había vegetación natural antes, entonces ha sido partícipe de la deforestación. Ni modo. Muy bien. Caracterizada por la desaparición o disminución de las superficies cubiertas por bosques u otros estratos vegetales y la degradación del suelo y del tipo de vegetación que se reduce a arbustos medianos y herbáceos. Esta actividad tiende a aumentar en todo el mundo, provocando la desertificación del suelo, que eso lo abordaremos, la desertificación lo abordaremos en una de las secciones del día D, cuando esa fecha llegue. Entonces, la desertificación del suelo, que es consecuencia de las acciones irracionales e indiscriminadas del ser humano ante la necesidad de producir madera, pasta de papel, combustibles maderables y de aumentar la extensión de las superficies destinadas a cultivos, pastoreo y zona urbana. Estos han sido todos los términos que he querido compartirte. Bueno, en realidad habría querido más, pero se nos ha terminado el tiempo de este programa de Conversaciones por la Sustentabilidad en Imperfecto Radio. Yo soy Óscar Aldape y recuerda que estamos todos los jueves a las 12:30 en Imperfecto Radio. También estamos en el canal de YouTube. Este episodio lo podrás escuchar posteriormente a este momento, y están ahí en nuestro canal. Nos encuentras como Conversaciones, pues todos los episodios anteriores. Recuerda que nos puedes seguir escribiendo y además enterarte de las novedades. Iremos a su vez buscando sumar pues más contenido, incluso por otros medios, otros canales. Estamos ahí en Telegram también. Nuestro canal de Telegram nos encuentras también tal cual como Conversaciones. La terminación es EXS. Y bueno, esto pocas veces lo comento y te lo recuerdo, pero es de dónde proviene esto de EXS. Pues es la sigla de Estrategas por la Sustentabilidad, que es esta empresa de consultoría donde nace este programa de Conversaciones y que busca pues crear esas estrategias a través de la unión de varios estrategas, de varios especialistas que son pues de lo mejor que hay en México y en Latinoamérica, para crear las estrategias apropiadas a cada una de las situaciones que se están buscando resolver desde la vida familiar, la empresa y los gobiernos. Muchas gracias por estar aquí escuchándonos hasta el final. Seguimos con toda la programación de imperfecto.com.mx/radio. Quédate a escuchar el resto del día de hoy y el resto de la semana. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima.